Hola a todos, soy Alexandra Vargas, periodista del área de comunicaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, y hoy estoy muy emocionada porque presentamos un nuevo programa de la escuela que se llama Nodo Cultural, dedicado a la literatura, el cine, el arte, la música y demás temas culturales que enriquecen nuestras vidas, espacio liderado por el Departamento de Humanidades e Idiomas de la escuela. Bueno, y hoy para darle apertura y nos cuente más acerca de este nuevo programa, quiero invitar a José Camilo Vázquez. Él es profesor, entusiasta del arte, el cine y la literatura. Estudia historia y tiene 2 maestrías, una de estudios culturales y la otra en historia, y actualmente dirige el Departamento de Humanidades e Idiomas de la escuela. Profesor Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, Nodo Cultural nace en nuestra institución, que es de corte científico-tecnológica, pero que también le brinda a toda la comunidad una formación humanista y cultural. Estoy muy emocionado porque este es nuestro primer capítulo y vamos a abordar a un escritor muy especial. Voy a dejar que Alexandra nos cuente quién. En este primer episodio estamos 3. En este primer episodio hablaremos o conoceremos un poco más de la vida y obra de uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Hablamos de Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, periodista, cineasta, considerado como uno de los escritores más prolíficos de Latinoamérica y un referente del realismo mágico, un género que combina la cotidianidad con la fantasía. Un hombre que con su talento narrativo creó mundos que ha cautivado a millones de personas, no solo de Colombia, sino del universo entero. El título de este primer capítulo es En agosto nos vemos, inspirado en la obra póstuma de nuestro Nobel. Bueno, también les quiero presentar a la persona que nos está acompañando el día de hoy para hablarnos acerca de este tema tan importante. Él es Manuel Nieto, y durante la entrevista lo voy a llamar Manolo, porque va a ser una entrevista más cercana, más amigable, y al profesor Camilo también lo voy a llamar como Camilo. Es una entrevista muy abierta. Precisamente para hablar de García Márquez, su legado y su influencia tanto en la literatura como en el cine, invitamos a estas 2 personas que nos acompañan el día de hoy, al profesor Camilo y a Manuel Nieto. Quiero contarles también acerca de Manuel. Él es narrador, contador de historias. Eso ha sido y lo ha hecho durante la mayoría de sus 65 años con palabras e imágenes. Ha escrito guiones, artículos, entrevistas, cuentos, ha contado vidas, lugares, momentos y sentimientos. Y en ese incesante proceso de escribir, de narrar, cada vez se encuentran más elementos en el mundo que ha vivido y que aún vive. En el ejercicio de la imaginación hecho con palabras. Eso es Manuel, un contador de cuentos. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, comencemos. Gabriel García Márquez, o Gabo, como cariñosamente todos lo llamamos o lo conocemos, es una figura icónica en la cultura latinoamericana y mundial. Yo quisiera saber, para ustedes que lo han conocido de cerca, ¿quién fue su Gabo? ¿Cuál es esa conexión o ese significado que Gabo tiene en sus vidas? Bueno, yo voy a empezar. Digamos que mi Gabo es el Gabo a través de la literatura, es decir, yo no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero lo conocí desde lejos. Es decir, mi relación con la obra de García Márquez empieza como a los 14, 15 años que agarro sus libros, y cuando tenía 17 años fui a una conferencia en Budapest donde vivía a cargo del profesor Conrado Zuluaga, que era el experto por definición de García Márquez. Entonces fue muy raro, estando en Hungría siendo colombiano, oír de este universo en la palabra del profesor Conrado Zuluaga, y eso pues como que me hizo pensar mucho en mi propia identidad y en ese tema del realismo mágico, que era muy diferente a cualquier otra literatura que hubiera conocido en ese momento. Y en Hungría también pues tuve la oportunidad de conocer profesores de literatura que sí habían compartido con Gabriel García Márquez, sobre todo en una etapa previa que fuera famoso, previa que fuera del Nobel. Hizo un recorrido por Europa Central en los años 50, y estos profesores húngaros lo habían invitado, es decir, ya estaban leyendo cosas de él allá, incluso antes de él ser el famoso Gabo. Entonces, para mí Gabo era como una especie de referente literaria de mi país. En los años 90 ser colombiano era un poquito difícil cuando uno estaba en el exterior. Uno salía y decía Colombia y lo primero que asociaban era
narcotráfico, Escobar. Y en Budapest fue muy grato porque cuando yo decía soy colombiano, esperando que me hablaran de otros temas, muchas veces en los taxis o en el poco húngaro que puedo hablar, que intercambiaba con las personas, me decían, 100 años de soledad, García Márquez, y se emocionaban. Entonces mi Gabo fue como una especie de embajador de nuestro país en otros mundos, en otras latitudes. Lo tradujeron a muchos idiomas y siempre era como una forma de encontrar mi país no estando acá. Entonces encontrar en 100 años de soledad una Colombia que era la que yo tenía como en una imagen por ahí, fue mi forma de acercarme a Gabo. Pero pues nunca tuve ese placer de conocerlo. Pues bueno, por mi parte, me estaba acordando, yo creo que el primer contacto que tuve con García Márquez fue literario. Y yo debía ser un muchachito de 12 o 13 años. Y un amigo me dijo, mire lo que está escribiendo un tipo. Y me dio a leer un relato que se llama Isabel viendo llover en Macondo. Y yo leí eso y quedé asombrado. Dije, pero ¿quién es una persona que cuenta algo así, de esta manera? Además, porque a los 12 años no era un análisis, no, era una sorpresa. Y pasados los años, lo conocí, porque tomé un taller con él y ahí nos conocimos. Y me acuerdo la emoción de verlo la primera vez en los corredores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que eso tendrá su pedacito aclaratorio ahora. Y claro, estábamos todos los alumnos a la expectativa. Ya en ese momento era Nobel, ya era un personajazo. Claro. Y yo lo veía caminar, me acuerdo el estilo que tenía. Yo decía, es como el patriarca del otoño. Ahora me da más risa porque creo que tenía él 60 años. Era un muchachito. Y por otra parte, en ese conocido y ya picado por la curiosidad de leerlo, fue como meterme a ese mundo que él fue construyendo con una obsesión, con un rigor, con un juicio, en un lenguaje que solo él se inventó, para contarnos eso que era su mundo. Y que yo creo que tiene que ver también en él con el descubrirse o aceptarse o entenderse mejor como un hombre caribe, no como un costeño, como podíamos decir en este país. No, él entendió que había otra nación cultural que era el Caribe y él hacía parte de eso. Entonces, ahí ya metido en el asunto, cada vez que aparecía algo lo leía y fui descubriendo que la manera de contar las historias, siempre tramadas con historias de amor, siempre, era maravillosa. Y supe antes de que lo publicara que su anhelo realmente era escribir la historia de amor de sus papás, el amor en los tiempos del cólera, cosa que terminó haciendo de manera magistral. Pero bueno, vamos por ahí por ahora. Claro que sí, porque del amor hablaremos más adelante, porque como usted lo dice, Manolo, él expresaba el amor en diferentes maneras en sus obras literarias como tal. Pero Gabo no solo fue un narrador excepcional, sino que creó un universo literario único, un universo que nos envuelve a todos los que leemos las obras de este gran Nobel. Un mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía. ¿Cómo perciben ustedes ese universo que creó Gabriel García Márquez? ¿Qué es lo que más destacan en la obra de Gabo como tal? Bueno, yo creo, podríamos decir que hay como unos tipos de escritores. García Márquez fue un tipo de escritor que entendió su oficio, como lo entendió siempre, el de escribir, para construir un universo completo. Y ese universo
él siempre lo estuvo buscando, desde cuando escribió los primeros cuentos muy joven, construir un universo a punta de palabras, increíble. Y lo que se sabe es que a él la mamá le pide que la acompañe al pueblo donde él pasó su infancia, Aracataca, porque debían vender la casa. Él no iba, él debía ser en ese momento un joven, si acaso veinteañero. Y hacía 18 años o 15, no iba a Aracataca. Y cuando él llegó y vio ese mundo, y digamos comparado con sus recuerdos, él entendió que ahí era donde estaban las historias, que esa era la beta de ese universo que él iba a construir, que él lo había previsto antes. Él, la primera novela que comenzó a escribir y que trasteó con ella por medio mundo en un paquete amarrado con una corbata, era La Casa. Y era la historia de su casa de abuelos en Aracataca. Pero él, en ese viaje a Aracataca, cuando vio lo que quedaba del pueblo y lo que él recordaba, se dio cuenta que ahí se resumía ese universo caribe que él quería contar. Las relaciones, el tipo de códigos en la vida cotidiana de las personas, la historia de la región, del país. De un momento, eso es interesante, además lo hace en un momento en que él hace parte de un grupo de escritores y artistas en general que están mostrándole al mundo que existe una parte del mundo que se llama Latinoamérica. Entonces yo creo que esa construcción que hizo él universal de Macondo tiene que ver con esto que dijo. Muchas gracias. Pues yo creo que, bueno, concuerdo con muchas de las ideas de Manolo, me puede interrumpir en cualquier momento. Yo estoy de acuerdo que es como crear un universo desde ese Caribe. Digamos que el Caribe de García Márquez va más allá de las fronteras colombianas, sin duda. Entonces sí es como un universo particular en un espacio y unos rasgos únicos. Pero al mismo tiempo siento que ese narrar de Gabo va creando también una historia de una nación que no ha podido construir su relato y su propia historia. Entonces, digamos que no es la historia académica, pero sí se va plasmando en ese universo el ir abriendo frontera en un país con una geografía muy difícil, el ir desplazándose, ir fundando y creando. Y me estoy metiendo un poco en 100 años de soledad, que pues, como lo hemos dicho en conversaciones con Manolo, pues tiene su origen en la casa, ¿no? Macondo nace de la casa de los Buendía, y ahí se va creando una estructura que va pasando en el tiempo, atravesada por las diversas problemáticas de allá afuera, pero que sigue con unos rasgos que se repiten y se repiten ahí. Entonces, es un universo porque tiene muchos niveles, es muy complejo, es decir, van desde las historias de amor hasta las guerras civiles, hasta el fundar, hasta el desplazamiento. Digamos que yo creo que uno podría poner temáticas de la historia de Colombia y las encuentra en 100 años de soledad ahí, porque pues como lo ha dicho Alexandra, es un universo. Perdón, ahora interrumpo yo. Me hace pensar en algo, Camilo. Por ejemplo, 100 años de soledad cuenta de una manera muy particular cómo era la relación de ese mundo con la ciencia y la tecnología, que para ese pueblito pues no existía. Ellos vivían 400 años atrás en la realidad. Entonces sí, había un tipo que creía en la alquimia y trataba de hacer oro del plomo, y el otro creyó que la lupa era el arma de guerra ideal. Era todo lo que ya había pasado en Occidente hace 500 años, y él lo logra volver un hecho de ese pueblo. Hace un retrato maravilloso de muchísimas facetas. Sí, y a veces creo que se nos quedan cortas las palabras cuando uno dice, es que está todo ahí. Es decir, uno tiene que aprender a navegar el libro, no solo leerlo de pe a pa, sino viendo cómo va reflejando ciertos momentos. Ahora, es una historia de Colombia que se cierra en una etapa, ¿no? No es la historia universal,
pero Úrsula tiene razón en que el tiempo acá por lo menos como que parece circular y no lineal y se nos vienen repitiendo los mismos problemas una y otra vez y los mismos personajes. Digamos, como que... Solo él sabía mezclar esa realidad que se vivía en el día a día, en su entorno, con la magia. O sea, él sabía mezclar perfectamente esa temática. Y un tema que tocó Manolo fue el amor, y esa es nuestra siguiente pregunta, que fue un tema recurrente en las obras de García Márquez, a menudo presentado de diferentes maneras, complejas y profundas, como lo decíamos, el amor a sus padres, el amor de pareja, entre otros. ¿Qué papel creen que juega esta palabra amor en su narrar? ¿Cómo se manifiesta y qué lo hace tan particular en la narrativa de Gabo? Bueno, yo vuelvo, me voy a enfocar mucho en 100 años porque creo que ahí hay mucho que decir. El punto de inicio de 100 años de soledad en el fondo es una historia de amor prohibida, atravesada por el viejo problema del honor. Entonces ese amor entre primos que no permitían, que genera una violencia, ¿no? La muerte de Prudencio a manos de José Arcadio pues da el desplazamiento violento para que estos jóvenes vayan a fundar, y todo lo que empieza ahí es por una historia de amor, ¿no? Digamos, y es como un eje. En 100 años de soledad también yo veo como el amor fraternal. Me parece, digamos, que en cada generación se va manifestando de otra forma, pero esa admiración silenciosa del hermano pequeño hacia el hermano grande, esa noción de complicidad entre Aureliano hacia José Arcadio, porque el hermano es el hermano, ¿no? Y esas relaciones fraternales que van tomando diferentes rumbos de vida, pero que en el fondo está ahí presente esa unión del hermano. Ahí mencioné, entonces ya van dos, ¿no? Como ese amor de pareja que mueve, que pues sale en otras novelas, esos amores prohibidos, el amor fraternal, y en el fondo como que también la dualidad del amor en la costa, ¿no? Que estaba la forma que hablábamos de, por ejemplo, Aureliano II tener su esposa, pero también tener su amante, y que eso fuera socialmente aceptado, que una, digamos, según su estado de ánimo le brindara abundancia, ¿no? Era Petra Cotes, la que cada vez que le nacía un animal a ella, a Aureliano se le multiplicaba la riqueza. Pues es una forma muy particular de ver los códigos de amor. Por ahí quedaría yo como para empezar. Cierto. Y me acordé de un personaje, porque es que García Márquez, a mi modo de ver, logró una cosa que yo creo que la tuvo que pensar mucho, y era cómo iba a contar las caras dolorosas de ciertos hechos. En el amor, Amaranta decide, no, yo me quedo sola, no tengo marido, novio, amante, nada. Y se pone una venda negra en la mano, ¿no? Sí, y se la venda, y le queda toda la vida vendada. Y era como el símbolo de esa determinación que ha tomado. Y el tiempo lo pasa bordando su propia mortaja. Es la manera, ¿sí? No es la tragedia melodramática de la mujer que renunció al amor. No, tiene otra forma de contarlo. Y lo otro es, pensaba el mismo caso, por ejemplo, con las guerras civiles, con los hechos de violencia que estamos tan acostumbrados nosotros a encontrarlos escritos, hechos cine, hechos televisión, hechos documentales. García Márquez lo termina resolviendo de una manera como dándolo por sentado casi. Sí. El coronel Aureliano Buendía participó en 33 guerras civiles. Y ya, cuando uno mire, dice 33 guerras civiles, ¿a qué horas? El siglo XIX fue una guerra civil infinita, sí. Pero son las reflexiones que él suscita. Él no tiene que decir, esto ha sido así, no. Simplemente es parte de la vida de su personaje. Y un poco para terminar con el amor, o para seguir con el amor, para él yo creo que ese era el hecho más importante en todos los sentidos.
tanto en lo que escribía como en su vida. Y él lo repitió muchas veces, que el motivo para él escribir era para que sus amigos lo quisieran, que eso era lo que a él le importaba. Entonces todo está trenzado por el amor y logró encontrar historias de amor de las más diversas características para mostrarnos cómo somos los colombianos en esos caminos tan sorpresivos. Así es. Y bueno, ya no solo los amigos lo aman, lo amamos muchos. Exactamente. Por toda la historia y el legado que nos dejó García Márquez. Bueno, ahora hablemos de Gabo y su relación con el cine, que también es otra faceta muy importante de él. Como sabemos, él no solo fue escritor, también incursionó en el cine, un medio que le permitió explorar otras formas y otras narrativas. ¿Qué opinan sobre esta faceta de su carrera, ya que muchos lo conocemos solo como escritor o se resalta como escritor? Yo ahí no opino, ahí voy a dejar que Manolo nos cuente esa cara de Gabo cineasta. Yo diría, García Márquez siempre vivió embelesado con el cine, fascinado. Ahí sí que desde su pueblo, cuando fueron en Macondo a ver una película y cuando a los 8 días aparecía el mismo personaje que se había muerto en la película anterior, hubo un montón de gente que se puso bravísima, que eso era un engaño, que cómo así que la gente no resucita. Que ya habían llorado por ese muerto. Sí. Entonces el cine lo había marcado para siempre. Y cuando él vive en México, uno de los tantos oficios que desempeña es el de guionista. Y de ahí quedan unas películas, como Tiempo de Morir, como En este pueblo no hay ladrones. Para él eso era un elemento, porque yo creo que a él le importaba mucho que lo que se contara en cine, en literatura, llegara a más y más personas. Y obviamente en ese momento, en ese entonces, era muy fácil comparar cuántos libros se editan de una novela y se venden y cuántas personas ven una película. Entonces sabía que el cine era una manera importantísima de contar cosas. Apenas pudo, se fue para Italia a estudiar cine en el Centro Experimental de la Cinematografía, que era un lugar donde estaba pasando una cosa muy importante en el cine de esa época, que es por allá en los años 50, y era que se estaba creando un tipo de cine que se llamó el neorrealismo italiano, que lo interesante era, digamos, que se oponía a los cuentos que solía contar Hollywood, de exitosos, arrasadores, arrolladores, bandidos maravillosos. No, esto era la tragedia de un obrero que le roban la bicicleta. Y él se da cuenta que eso es muy importante. Y allá se arma un grupo de estudiantes del centro experimental latinoamericanos. Y todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ahora nuestro deber es inventarnos el cine latinoamericano. Y se crea una fundación del nuevo cine latinoamericano. Y las primeras consecuencias, por supuesto, es que en Argentina aparece una onda, en Brasil aparece otra, en Colombia aparece otra, en México aparece otra, en Cuba. Claro, porque yo creo que para García Márquez era muy importante pensar en hacer un cine, pero tenía que ser tan distinto como lo había logrado él con la literatura. Y esa prueba fue la prueba de fuego de su vida. Y la maravilla de él ante la imagen era absoluta. Y así tuvo directores que admiró, que ahora les contaré un cuentico de un señor japonés, Akira Kurosawa, un gran maestro cinematográfico. Y García Márquez lo reverenciaba hasta que le llegó el momento de conocerlo. Y fue a Japón, ya siendo García Márquez
un personaje reconocidísimo. Y le pide la cita a Kurosawa, llega a Tokio, se le ha pospuesto la cita, porque le dicen que Kurosawa está rodando una película. Pero le dicen, mire, si usted viene a la casa del maestro Kurosawa en tales días de esta semana, ahí lo va a encontrar, porque es que paró la grabación por algo. Y García Márquez llegó allá, muy emocionado a conocerlo, y decía que lo que más le impresionó era la austeridad en la que vivía. Porque era la austeridad japonesa de alguna manera. ¿Sí? Y así fuera el señor más reconocido, pues no era un palacete con las poltronas doradas. Era un espacio con un colchón allá en una esquina, unas cortinas de bambú, como vivían todos los japoneses. Y le dice García Márquez que cómo era lo de la película que estaba haciendo. Y esto, espera, todo lleva a agosto. Y Kurosawa le dice, mire, estoy haciendo una película y necesito una imagen de una tormenta. Y yo me puse a averiguar y ya supe que la tormenta que necesito tiene que tener estas especificaciones. Vientos de tal velocidad, que vayan de tal a tal parte, eso puede suceder en tales semanas, porque vienen así, van a ser turbios, no turbios. Lo tenía súper analizado. Y García Márquez quedó fascinado. Le dijo, maestro, ¿y cómo se llama la película? Le dijo, se llama Agosto. Y García Márquez le dijo, no, Kurosawa, esa película se debía llamar Esperando la tormenta. Y Kurosawa parece que no se inmutó y le dijo, se llama Agosto. La visita realmente la hacía García Márquez para proponerle a Kurosawa que hiciera El otoño del patriarca. Y el viejo le dijo, no, mire, muchas gracias, pero es que yo estoy en una edad que no me voy a ir al Caribe a grabar en ese calor. Yo no me voy a ir al Caribe a grabar en esas condiciones, yo ya estoy muy viejo, gracias. Y García Márquez le dijo, no, haga como usted ha hecho con Shakespeare, vuelva a lo japonés, no hay problema. No, gracias. Yo voy a leer, pero ya la leí una vez y no vi la película. Entonces le agradezco la oferta, pero no. Y ese fue el encuentro de ellos dos. Pero agosto era un mes muy importante para ambos. La película de Kurosawa se llama Agosto porque obviamente lo que hace es una muy particular interpretación de cómo fue el mes en que cayó la bomba de Hiroshima. Por eso no se podía llamar Esperando. Se llamaba Agosto. Entonces, bueno, García Márquez siempre tuvo esa cosa con el cine. Y para dar un paso más, y logra lo que yo cada vez me convenzo más, era la realización de un sueño maravilloso, que era crear una escuela de cine. Y Fidel Castro le dice, mire, aquí está Cuba, háganla acá. Y él crea la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, en San Antonio de los Baños, para que fueran a estudiar jóvenes del tercer mundo, que se podía llamar. Es decir, era una escuela donde uno encontraba, por supuesto, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, panameños, bolivianos, argentinos, africanos, etíopes. Todo el tercer mundo estaba ahí. Todos tratando, pienso yo, que eso los movía la idea de encontrar un nuevo cine, una nueva manera de contarnos cinematográficamente a los de este mundo. Por ahí vamos. Bueno, a mí me parece importante, de todos modos, hacer acá un pequeño contexto sobre la relación de Manolo y Gabo, Manolo y el cine, Gabo y el cine. Y es que Manolo estuvo en esa escuela de cine y televisión que montó García Márquez en San Antonio de los Baños. Corría el año 89, cuando usted ve a Gabo, que estaba, como dice, un joven de 60.
y ahí pues se está cocinando algo. Yo creo que eso también, vamos, como que atravesó el narrar de Manolo en su quehacer. Y es importante que el público que nos escucha sepa ese que estuvo en esa cercanía, en ese trabajo intenso de taller de narrar, no sé cómo se llamaría, Manolo, y tal vez ahí contar un poquito más sobre esa relación, porque está el Gabo que viaja y hace estos estudios y trata de narrar desde un cine latinoamericano, pero también ese maestro como profesor, ¿no? Claro. Y eso fue, para mí fue algo maravilloso, porque fue como el momento en que se encontraron esos dos seres. El ser imaginado por que me había dado la literatura y el ser de carne y hueso. Y verle además los talentos, ¿sí? En una cotidianidad, en un día a día en las clases. Él sabía clarísimamente, y yo creo que no ha cambiado no ha surgido otra idea, que nadie sabe la creatividad, cómo aflora, cómo en un momento ¡pop!, se le ocurre a alguien la idea maravillosa. Eso no se sabe. Y en esa época, que era toda analógica, García Márquez se cuidó de que todo quedara grabado, porque él quería después ponerse a oírlo y mirar dónde surgía el hecho importante de una historia, por un lado. Por otro lado, me fascinó su capacidad de encontrar un cuento en un hecho. Nos dijo a todos, cada quien traiga una historia, o traigan dos historias, y acá las desarrollamos. Y claro, llegábamos con unas cosas que eran unas frases, y cuando tú le tienes que mostrar al Nobel que escribiste en dos frases, difícil. Y llegaban cosas tan elementales. Un argentino decía, yo lo único que he visto es una señora a la orilla de una piscina que mira para el cielo y ve un helicóptero que trae una vaca colgando. Y García Márquez lo miraba y se reía y comenzaba a hacer como una especie de juego, de un ping-pong de buen humor, hasta que iba surgiendo la historia. Armaba un cuento de ahí. ¿Sí? Eso me pareció maravilloso. Yo decía, con razón, es que si eso lo hace acá, al calor de unos muchachos que estamos pensando en una película corta, ¿cómo será él sentado en su casa elaborando una historia en la que lleva pensando 40 años? Y claro, es eso. Entonces, descubrir ese García Márquez, conocedor del cine inmensamente, fue además un gran placer, un gran placer. Bueno, hubo otros intentos, como yo querer saber de dónde sacó historias, que por supuesto nunca me las contó, y me quedaré eternamente con la curiosidad de saber de dónde surgieron. Pero el ejercicio fue maravilloso realmente, encontrar ese ser que yo había leído con el ser de carne y hueso. Fue maravilloso, con un tipo con ese talento para relatar. Y yo cierro ahí como este paréntesis que tuvimos, y es que también es histórico, Manuel, y usted no lo ha contado, que de todos modos fue el que llevó los recién, digamos, impresos, se dice, los libros del general en su laberinto recién sacados de la prensa, se los llevó a García Márquez usted en la maleta, ¿no? Sí. ¿Y cómo llega entonces, hablando de la historia y la nación, ¿no? Otra novela de Gabo que aborda el quehacer colombiano, digamos, por decirlo así, que usted se las lleva? ¿Cómo fue ese encuentro? Si uno lo mira así, pues claro, era un círculo de gente muy pequeño, ¿no? Es decir, de cada país iban 2 personas. Y obviamente un día me llaman y me dicen, ¿usted es Manuel Nieto, el que va a ir a San Antonio de los Baños? Sí. Lo hablamos de la editorial tal. Es que usted le tiene que llevar al maestro García Márquez la primera edición,
una muestra de la primera edición del General en su laberinto. Entonces yo dije, claro, sí. Y me hicieron el paquete, pero eso era andar como en Cuba con una varita mágica. Eso era increíble. Llegué al aeropuerto y salieron a recibirme. Ah, compañero, el carro, me llevan, ¿no? Una notica escrita en cubano. El señor es el amigo de García Márquez que trae el libro tal, para que pasara por la portería de la escuela de San Antonio y nadie me preguntara. No, había una fascinación, claro. El general, y vale la pena decir que eso tiene que ver con que el mundo era muy distinto en el año 89. Ahí sí que existían dos mundos. Y no duró mucho, porque en el 89 cambió, con la caída del muro de Berlín, todo cambió. Pero en ese momento todavía eran dos mundos. Y aquí podríamos quedarnos hablando de 1000 historias y 1000 anécdotas, porque pues para contar hay mucho de García Márquez y las anécdotas que trae Manolo. Tendríamos muchos programas en torno a García Márquez, pero bueno, el tiempo es corto. Y hablando precisamente del tema del cine, uno de sus trabajos más emblemáticos, 100 años de soledad, ha llegado finalmente a la pantalla. Yo recuerdo que es una obra que muchos leímos, o personalmente yo la leí en el colegio porque estaba dentro del plan lector del colegio, entonces muchos las veíamos como una obligación y buscábamos el resumen, buscábamos que nos la contara, pero ya más grande uno la ve desde otra perspectiva y ya la analiza, la siente, y más de que es de nuestro Nobel de Literatura. ¿Ustedes cómo ven esta nueva adaptación para las nuevas generaciones que ya haya llegado al cine esta gran obra? Empieza usted, Manolo. Pues yo diría, Alexandra, que yo comenzaría diciendo que claro, esa era como una tentación que estaba siempre ahí. ¿Quién se atrevía? Y él contaba que obviamente lo habían perseguido de 1000 partes para comprarle los derechos. Y él siempre se negó, siempre se negó, siempre se negó. Y tenía un cuento muy bueno, que lo buscaba un japonés para decirle que quería ser García Márquez, el 100 años de soledad. Y García Márquez, no hombre, no, que déjeme, yo hablo con usted. Y fue una persecución incansable hasta que lo encontró en París. Una vez y García Márquez se dio cuenta que ya no se le podía escapar. Y el tipo le dijo, mire, García, venga, porque yo ya hice la película. Pero yo soy una persona honorable, entonces se la quiero mostrar. Y si a usted le parece que está mal, yo la quemo, no hay ningún problema. García Márquez dijo, uy, por supuesto, voy. Y que se sentó a verla. Y dijo, esta vaina no tiene nada que ver con mi novela. Y terminó la presentación y dijo al japonés, ¿sabe qué? Quítele mi crédito y deje su película, está muy bien. No tiene nada que ver con 100 años de soledad, no se preocupe. Ese sé que fue un intento. Pero bueno, siempre existía la tentación. Y claro, García Márquez yo creo que dijo que no, porque era imposible pensar en una película del tamaño del libro. Pero cuando surgen las plataformas, eso cambia toda la perspectiva, porque ahora vemos series, miniseries, largas, cortas, temporada 1, temporada 2. Y los hijos de García Márquez, que son los responsables ahora de que eso suceda, entienden que si no lo hacen ellos, los que van detrás de ellos lo harán. De eso no se salva 100 años de soledad por nada del mundo. Entonces creo que es, digamos, en medio de las cosas, una muy buena circunstancia. Y por otro lado lo hacen los directores jóvenes que ya no les tocó crecer bajo esa sombra tan poderosa de García Márquez. Entonces, nos mostrarán una cosa con otros ojos, sin duda. Me da una gran curiosidad. ¿Estamos listos para verla entonces? En agosto la veremos. Profesor Camilo. Yo tengo mucho miedo de verla y lo que hemos hablado acá con Manolo, posiblemente a mí, yo no la vea. Digamos que para mí 100 años de soledad es un libro tan profundo y tan complejo que así tenga, no sé, 100 capítulos, no sé si
esté como con el universo que me imagino. Y yo sí hago esa invitación, digamos que antes de verla tal vez leerse Cien años de soledad sin tener que leérselo de punta a punta. Cien años de soledad se puede leer en cualquier parte, uno lo abre y puede arrancar. De hecho, se deja leer de múltiples formas y en ese sentido me hace pensar que es como un libro plataforma, porque lo puedo agarrar en cualquier punto y volver a leer y releer y está ahí. Y eso me lleva a pensar como lo complejo de ese universo. Pero pues hay que apostarle al cambio. Digamos, sí. No puedo ser el dinosaurio yo, pero no la veré en agosto todavía. Pero tampoco esperar a que se la cuente. No. Bueno, y finalmente el título de este programa es En agosto nos vemos, que nos lleva a la última obra de García Márquez. ¿Qué aspectos de esta obra les gustaría destacar a ustedes y qué cree que nos dice sobre el cierre del ciclo literario de Gabo? Yo tengo ahí un par de cositas como hilando con lo que dice Manolo. Qué difícil ser los hijos de García Márquez, ¿no? Y tomar decisiones por alguien que fue grande y uno tener ese legado. No es fácil como ser el que llega no a crear, sino a administrar. Y eso es complejo porque de lado y lado va a recibir críticas siempre. Pero bueno, eso me parece interesante porque hay a veces como más explicación que el libro acá, digamos como que están las notas de ellos, está el proceso de edición y entonces es como el libro dentro de un libro. Pero me voy a enfocar en cositas que me llamaron la atención y tal vez ahí con Manolo podemos ir haciendo un ping pong. Hay algo de Caribe, ¿no? Muy, muy presente. Está esa isla y ese ir y venir a un sitio que tiene un sentido. Está el amor. Digamos que este personaje, esta señora, pues sin duda está atravesada por múltiples amores. Y hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de Ana Magdalena, que es la protagonista, y es que es lectora, ¿no? Entonces volvemos al tema que le estoy tratando de construir acá, de que acá hay un libro con explicaciones de por qué es un libro, pero dentro de este libro hay una lectora de historias de amor que a su vez tiene su afortunada o desafortunada historia de amor. Está el amor hacia la madre porque es una devoción, ese rito de ella hacia la tumba de su madre, y nos vamos dando cuenta pues que ninguna madre es tan madre, ¿no? Digamos que por ahí empiezo. Sí, bueno, y ahí me gustaría decir que me llamó mucho la atención cómo García Márquez logró sacar de ese universo que nos había construido y al que nos llevaba en todas sus historias, que tiene algo como mitológico, como mágico, sí, no quería usar la palabra, pero eso sí, como mágico, como fantástico, nos lleva a un Caribe como más de hoy en día. Y yo creo, bueno, la escribió hace como 20 años, ¿no? Pero se propuso eso, no va a repetir la historia en un pueblito perdido en la Sierra Nevada de Santa Marta, no. Es una señora que llega y se va a San Andrés o a la isla del Caribe, donde sea. Sí, no sabemos cuál es. Sí, no, no lo dice San Andrés. Sí, no, yo digo por decir alguna, porque nos suena a todos fácilmente. Pero es decir, nos saca, pero es para contar una historia de amor con esa marca de él imborrable que Camilo la ha descrito muy bien, ¿no? Porque es un amor que tiene la incertidumbre del secreto, el misterio, y conlleva además unos descubrimientos. A mí me parece... bueno, y para cerrar, también creo que cuando los hijos dijeron esto se publica, era porque sabían que eso se publicaba ya o se publicaba después, pero se publicaría. Sí, eso es lo que digo, es muy difícil ser ese personaje, sí, digamos, administrando el legado. Y bueno, yo voy a meterme por otro ladito y como ya casi para cerrar. Esta cuando la leí yo la pude visualizar como con cámara. Es decir, a diferencia de 100 años de soledad, que no la puedo visualizar con cámara, tengo que ver cómo lo hicieron los genios que lo volvieron a serie. Esta sí se deja, entonces como que este agosto nos permite jugar con otras formas del narrar, ¿no? Deja abierta la posibilidad de contarla con imágenes, ¿o no? No sé qué opina Manolo. Sí,
Sí, y es porque es un mundo que en general todos conocemos. Claro, cuando yo dije San Andrés es porque es la isla que yo me imagino, pero es una isla real, cierta, con una forma de vida, unos edificios, unas calles. Hay un mundo que uno reconstruye en la imaginación. Cuando uno lee 100 años de soledad, es otro el ejercicio que hace. Por eso la visualización es tan difícil, y eso ahí sí que es tema para otro nodo, que es cómo se convierte la literatura en cine o no. Y qué tanto juega que la obra literaria sea muy buena para que la película sea buena, o al revés. Dicen que una mala novela hace una buena película, ¿no? Exactamente. Lo han dicho muchas veces, por ejemplo. Y eso es lo que nos lleva a la literatura también, ¿no? A imaginarnos cada momento que uno lo va leyendo, lo va sintiendo. Entonces la literatura lo atrae a uno más a través de la imaginación. También es muy importante ese tema. Exactamente. Y una cosita y última sobre como haciéndole el anuncio, y es que hay personas que dicen, no, García Márquez, libros grandes, aunque hay unos muy cortos, ¿no? Pero como que tiene esta imagen de El amor en los tiempos del cólera, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, etcétera, que son novelas largas. Esta sí es una novela que en 3 horas ya fue. Entonces es una invitación también como, pues si no se han encontrado con García Márquez y no tienen su Gabo en su cabeza, pues acá hay uno con el que pueden empezar. Y es un Gabo muy amigable, es corto. Sí. Digamos, es más libro lo que dicen los otros que el libro mismo acá, digamos que es más cortico. Entonces, pues mi invitación sí sería como, si no lo conoces, pues acá hay una oportunidad, rótenlo. Una buena posibilidad, sí, de entrar a ese mundo. Sí. Así es, así que todos invitadísimos a leer esta última obra de Gabriel García Márquez. Y no me queda más sino darle las gracias a Manolo y a Camilo por este espacio, por compartir con nosotros su visión sobre la vida y obra de Gabo. Hemos recorrido juntos un viaje por el universo de uno de los más grandes narradores de nuestro tiempo, y también un agradecimiento a Manolo por prestarnos las instalaciones de su hogar para generar este primer programa Nodo Cultural, un programa que nos envolvió a todos para conocer más de Gabo. Ha sido un verdadero gusto y lo he disfrutado inmensamente. Gracias a ustedes, porque ha sido muy, muy grato, y me han puesto a recordar y a pensar y a volver a mirar, y eso es una suerte. Y a Gracias. nosotros a envolvernos en la historia también, muchísimas gracias. Y a todos nuestros televidentes y oyentes les agradecemos por su compañía, por acompañarnos hasta este momento en nuestro primer episodio de Nodo Cultural. Nos vemos en una próxima entrega, donde continuaremos explorando precisamente el fascinante mundo de la cultura. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Yo creo que García Márquez confirmaba constantemente ese ser caribe, pero se dice, primero entre sus amigos, cuando vivía joven en Bogotá, y decía que Bogotá era un pueblo aburrido, todo el mundo vestido de negro. Y todos los amigos decían, no, si ahí viene el costeño ese, porque usaba una camisa roja, con un saco a cuadros, con un pantalón, unas pintas que no eran bogotanas de esa época. Pero cuando él decide que va a recibir el premio Nobel a Estocolmo, él creo que es el único que ha recibido el premio Nobel que pone unas condiciones distintas. Y dice, yo no me voy a vestir ahí de pajarita como un pingüino, yo voy de liquiliqui, que es el traje de gala en el Caribe. Y se manda a hacer un vestido que se encuentra fácilmente en todo YouTube y en todas partes. Blanco, de cuello nerú, abotonado adelante, botones pegaditos, pantalón blanco, zapatos blancos. Y claro, cuando yo lo conocí en la escuela, me di cuenta que él era muy pendiente de su pinta. Entonces, los relojes que en esa época estaban muy de moda, unos Swatch que eran de colores Él tenía un reloj para cada pinta, que le saliera con la camisa. La camisa de flores
con el pantalón blanco, pero si las flores eran azules, el reloj era azul con blanco. Y un día en la escuela tenía que llegar él a algún evento, una graduación o algo, y llegó de liqui-liqui, de un liqui-liqui habano. Lo que más me sorprendió fue los zapatos, eran unos botines de lino, una preciosura. El señor es un Caribe, no hay duda. Sí, entonces, yo creo que él estaba buscando siempre como esas maneras de confirmar su condición Caribe orgullosamente. Y sin duda lo logró, sin duda.